Gracias, señora presidenta. Quizás muchos párrafos de mi intervención van a ser reiterativos con lo que ha expresado el senador preopinante, pero considero que es una iniciativa legal que requiere que sea explicada y difundida, dado a un principio amplio de justicia que impone a un tema tan delicado como es quién se hace cargo del pago de la deuda del Fondo Monetario Internacional. Bien, nos ocupa el proyecto de creación del Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. El citado fondo tiene por objeto la cancelación total de la deuda contraída con el organismo multilateral, actual o futura, y se constituirá en dólares estadounidenses a partir de los pagos que deban realizar los residentes argentinos que declaren o se les detecte en el exterior bienes de cualquier naturaleza sin declarar ante la Administración Federal de Ingresos Públicos. Los recursos obtenidos serán destinados exclusivamente al pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y la vigencia del fondo será hasta que se haya cancelado totalmente esa deuda. Su administración y gestión recaerá en el Ministerio de Economía Nacional, quien será supervisado y fiscalizado por la Comisión Permanente de Seguimiento y Control de la Deuda, constituida en el ámbito de este Congreso Nacional. La obligación de lo establecido en la presente ley recaerá sobre personas humanas, personas jurídicas o sucesiones indivisas, residentes en el país que, de acuerdo a lo señalado en la Ley del Impuesto a las Ganancias, posean una participación societaria en bienes de toda naturaleza situados o radicados en el exterior sin declarar a la AFIP. Sobre la base total de los bienes detectados y evaluados conforme lo establece el impuesto sobre los bienes personales, los pagos serán de un 20% cuando el residente obligado, dentro de los 6 meses contados a partir de la entrada en vigencia de esta ley, espontáneamente se presente ante la AFIP sin que le haya iniciado un proceso de fiscalización, sino del 35% cuando el obligado, posterior a los 6 meses de la entrada en vigencia de la ley y hasta tanto no fenezca la vigencia de este fondo, se presenta de la misma manera que lo señalado previamente, o del 50% cuando el obligado, iniciado un proceso de fiscalización por parte de la AFIP, acepta y se allana al pago de lo determinado y lo hace dentro de los 15 días de notificada de la resolución pertinente. Los pagos se efectivizarán en dólares estadounidenses que los residentes obligados deberán repatriar y serán depositados en una cuenta especial que al efecto habilite la AFIP, facultándose a su vez al Poder Ejecutivo Nacional a otorgar plazos de hasta 12 meses para ser cancelado. En todos los casos, además del reconocimiento e ingreso a los pagos correspondientes, los obligados deberán aceptar en forma incondicional y desistir de todo reclamo administrativo o judicial o proceso de repetición en el presente o en el futuro, para ser a su vez beneficiados con la no determinación de los tributos evadidos, con más sus intereses y accesorios, a excepción de las retenciones y percepciones practicadas y no ingresadas. Ser liberados de las acciones civiles, comerciales, penal tributaria, penal cambiaria, penal aduanera e infracciones administrativas. Estos beneficios no eximen de las investigaciones que se deban realizar por delitos de lavado de activos, contrabando, terrorismo, tráfico de armas, trata de personas, narcotráficos u otros de esas características, sobre los cuales no habrá ninguna limitación para que el Estado intercambie información, reporte e investigue y sancione esas conductas. Quedan excluidos de estos beneficios las autoridades nacionales, provinciales y municipales
de los 3 poderes del Estado electas y hasta el cargo de director nacional, como así también las máximas autoridades de otras instituciones. La ley prevé la existencia de un periodo de sospecha de 5 años, inmediatos anteriores a la entrada en vigencia de esta norma, durante la cual, si las variaciones en bienes que se detecten en proceso de fiscalización hicieran presumir que responden a una maniobra de evasión impositiva, la AFIP podrá computarlos a los efectos de la determinación del pago correspondiente. De igual modo, y por idéntico periodo, si se observa una modificación en la residencia fiscal, que se sospecha responde a una maniobra deliberada para desvirtuar el verdadero lugar de residencia, la AFIP podrá establecer que continuará considerando los residentes hasta que se apruebe la solicitud de baja correspondiente. También se crea una nueva figura, la figura del colaborador, quien tendrá por misión cooperar con la AFIP para la detección de bienes no declarados u ocultos, de maniobras de evasión impositiva y o lavados de activos. A los efectos del proceso de recepción de la información que proponen, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación creará un programa específico donde sus protocolos garanticen a los colaboradores el secreto, la seguridad, el anonimato y los mecanismos de recompensa. El colaborador podrá ser una persona humana o jurídica, residente en el país o en el exterior, que actuando de modo personal o en conjunto o a través de un representante legal, brinda información vinculada a una infracción de leyes impositivas o lavado de activos. También podrá revestir esta figura de colaborador las entidades bancarias, compañías financieras, sociedades de ahorro, tanto nacionales como internacionales, públicas o privadas, y sociedades y agentes de bolsa y de cambio. El monto mínimo a ser considerado en concepto de activos no declarados para conformar la figura del colaborador no podrá ser inferior a los $500.000. Cuando a partir de la información proporcionada en los términos fijados en esta ley permita el colaborador el ingreso efectivo a las arcas del Estado de pagos por parte de residentes obligados, el colaborador tendrá derecho, o los colaboradores tendrán derecho a un premio del 30% de tales importes ingresados, que será en dólares estadounidenses y a depositarse en una cuenta que éste indique y que será libre de impuestos. El colaborador queda exceptuado de percibir el premio anunciado cuando sean funcionarios públicos, nacionales, provinciales o municipales, que estén en el cargo desde el 1 de enero de 2010 al presente, como así también si lo son de organismos nacionales o internacionales dedicados a la investigación y o fiscalización de la evasión o lavado de activos y detenten el cargo de director o superior. También cuando tengan procesos judiciales en curso sobre denuncias de lavado de activos o por causas penales tributarias, entre otras condiciones. La figura del colaborador tendrá responsabilidades penales. En caso que la información que proporcione sea falsa, será pasible de 1 a 6 años de prisión. Y cuando divulgue, difunda o dé a conocer información sobre un proceso de colaboración en curso, será impuesto a prisión de 6 meses a 2 años. La determinación, percepción y fiscalización de los pagos que se efectúen en los términos de la presente ley, que harán los residentes obligados, estará a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, a quien se la faculta para el dictado de normas complementarias y se le encomienda de forma inmediata ponga en práctica todos los convenios de intercambio de información y o cooperación en materia fiscal o lavado de activos que existan con distintos países, como así también junto a la unidad
de información financiera, requerir la colaboración de organismos internacionales que cooperan en el combate de estos delitos, efectuando las denuncias pertinentes ante los estrados judiciales de los países donde se localicen bienes objeto de la presente ley en caso de ser necesario. Se instruye a la AFIP particularmente para que en el marco de los convenios de colaboración en materia fiscal con otros países solicite a los organismos fiscales extranjeros que requiera a los bancos, sociedades o agentes de bolsa o otras entidades donde se detecten fondos no declarados que actúen como agentes de recaudación por cuenta de nuestro país del correspondiente pago para luego transferirlo a la cuenta que la AFIP habilitó al efecto. Asimismo, se dispone que el Banco Central de la República Argentina debe incorporar en la parte pertinente del régimen disciplinario a su cargo como infracción específica de carácter de gravedad muy alta la falta de desempeño como agente de recaudación por cuenta de la República Argentina. Se determina además que el Ministerio de Economía de la Nación, previo a tomar deuda en moneda extranjera, deberá solicitar informes respecto al impacto de la operación sobre la balanza de pagos y la factibilidad de repago, no solo al Banco Central de la República Argentina, como ya está previsto, sino también a la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento de la Deuda constituida en ámbito de este Congreso Nacional. También se encomienda al Ministerio de Economía Nacional a requerir colaboración para el objetivo de la presente ley. Finalmente, el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Banco Central, la Unidad de Información Financiera, la AFIP y la Comisión Nacional de Valores, deberá elaborar y remitir un informe anual al Congreso de la Nación. Señora Presidenta, el proyecto en tratamiento aborda uno de los problemas estructurales más serios, complejos y de vieja data que soporta nuestra economía, la evasión fiscal y la fuga de capitales. Es inadmisible que existan en el exterior más de 410.000 millones de dólares de residentes en el país, de los cuales 340.000 millones son fruto de evasión de impuestos sobre resultados de actividades desarrolladas en nuestro territorio nacional. Dicha cifra total significa el equivalente a 50 billones de pesos al tipo de cambio vigente, o el 80% del Producto Bruto Interno del país. Cabe preguntarse, ¿qué provocaría en nuestro sistema económico si al menos una parte de estos recursos circularan y estarían invertidos productivamente en el mismo? Seguramente el déficit fiscal no sería del nivel de persistencia que demuestra, dado el incremento de la recaudación impositiva que se produciría, lo que a su vez provocaría que los recursos coparticipables fuesen superiores, significando que las provincias tendrían mayores ingresos. El nivel de reserva sería importante, por lo cual no existiría restricción externa o falta de dólares. Por las mismas razones, la inflación sería mucho más simple de controlar. El nivel de actividad y el PBI serían muy superiores a los actuales. El desempleo sería el friccional y la pobreza estaría en niveles bajos. En síntesis, nuestra realidad sería muy diferente a la que tenemos. No estamos frente a la creación de un nuevo impuesto, dado que lo que se pretende es recuperar una porción de los recursos no ingresados al fisco y radicados en el exterior, originados en la evasión de tributos ya existentes. Tampoco es un blanqueo, puesto que no implica una convocatoria voluntaria a exteriorizar fondos o bienes declarados a través de la efectivización de determinadas inversiones en el país o el ingreso de un porcentaje sobre lo blanqueado. El proyecto bajo tratamiento busca recuperar recursos evadidos por residentes del país y ubicados en el exterior a partir de la acción coercitiva del Estado, ejercida a través de la pesquisa para su detección por parte de la Agencia de Recaudación Oficial, la AFIP, con el objetivo de constituir un fondo con destino específico para el pago
de la exagerada deuda con el Fondo Monetario Internacional que dejó en herencia la gestión del gobierno anterior y de esta manera evitar que el enorme peso que significa ese pago recaiga sobre la inmensa mayoría de los argentinos que no evadieron y que, por el contrario, la mayor carga de la devolución recaiga sobre los que evadieron, fugaron y se beneficiaron. Estos hechos delictivos no se pudieron haber cometido sin la participación de especialistas que, con la conjunción de conocimientos técnicos, vínculos fluidos y la explotación desmedida de los secretos financieros, bursátiles y fiscales, provocaron estos resultados. Cabe señalar también que esta realidad está presente en muchos países, los que la combaten con metodologías semejantes y diferentes grados de intensidad. En nuestro caso, por los niveles alcanzados, debemos enfrentarlo con firmeza, solvencia y apelando a la creatividad y a todas las herramientas, figuras y convenios cooperativos que se dispongan o puedan generarse. Es así como el proyecto en tratamiento agrega y refuerza los instrumentos a disponer por la AFIP para lograr el cometido. Señora Presidenta, es un acto de verdadera justicia el propósito del proyecto de ley en tratamiento, con más razón, luego de observarse el esfuerzo y los condicionamientos a que se vio sometida la nación para encaminar el excesivo, irresponsable e insostenible endeudamiento tomado con el Fondo Monetario Internacional por el gobierno anterior. Con el agravante de que durante el lapso en que ingresaron esos fondos del organismo multilateral, salieron para la formación de activos externos cifras semejantes. Es por eso que solicito también el acompañamiento de todos, señoras y señores senadores, a este proyecto de ley. Muchas gracias, señora Presidenta.